Bienvenidos, queridos papás y mamás, a un episodio más de nuestro podcast del Liceo Quinover. Hoy traigo dos invitadas muy especiales porque vamos a hablar de un tema trascendental que además me está quitando el sueño últimamente y es el uso de las pantallas para nuestros niños y nuestros adolescentes. Hoy quiero presentarles a dos psiquiatras, además especialistas en niñez y adolescencia. Una de ellas, además, exalumna de este colegio, lo cual me causa muchísimo orgullo de tener aquí, y Juli, su compañera, que están hoy para acompañarnos en este episodio. Así que bienvenidas, doctora Laura y doctora Juliana López, a este episodio tan maravilloso. Gracias por estar aquí. Les quiero confesar que ya habíamos grabado parte de este episodio y el sonido salió terrible, pero entonces estamos felices de estar conversando una vez más y de traer cosas nuevas que han salido, que nos siguen preocupando y de las cuales hoy vamos a trabajar para contarle a estos papás qué hacer, porque estos papás están muchas veces muy encartados con estos niños. Entonces, bienvenidas, chicas. Muchas gracias, André. Felices de estar aquí. ¿Están listas para esta conversación? Sí. Yo fuera de cámaras les prometí que no me iba a explayar, pero creo que va a ser difícil porque tengo muchas preguntas. Entonces, la primera pregunta que siempre nos hacemos es, ¿son todas las pantallas iguales? ¿El uso de las pantallas es también por igual según las edades? ¿O cómo hacer para que ustedes, papás que tienen además muchas veces niños chiquitos, adolescentes y más grandes, entiendan cómo lograrlo? Cuéntenme de eso. Bueno, yo creo que aparte como de lo más evidente de que hay diferentes tipos de pantallas, ¿cierto? Está el celular, que es diferente, digamos, el uso cuando es con redes sociales a cuando es sin redes sociales, el computador y el uso que se le puede dar al computador como una herramienta, los diferentes tipos de videojuegos que hay, ¿cierto? Como aparte de esa diferencia, también es como el uso que se le da a esa pantalla, ¿cierto? Es muy diferente cuando ese uso es un uso como creativo, constructivo, Claro. o incluso hasta de conexión, a cuando es un uso completamente pasivo en el que yo estoy consumiendo una cantidad de contenido sin crítica alguna y estoy sentado en ese Claro. eterno Y sin pero filtro. y sin filtro. Exactamente. Exacto, yo pienso que además, y que contigo lo hablamos ahorita, Julián, antes de que empezáramos a grabar, es que cómo no ser absolutamente radicales a decir un no rotundo, pues porque finalmente esta generación llegó con estas pantallas, ¿cierto? Ujú, Pero cómo sí ser radicales en eso, en cómo lo vamos a usar. ujú. Creo que eso es un tema como súper importante e interesante porque pues nuestros niños ahora nacieron en un mundo digital, ¿cierto? Entonces sería como un absurdo definitivamente decir como no hay pantalla, ¿cierto? Porque hacen parte de nuestra Total, vida, o sea, salimos a la calle y los niños ven pantallas en el centro total. comercial. Nosotros estamos todo el tiempo con pantallas, el celular, estamos conectados de muchas maneras, el mundo ahora está conectado, entonces decir, no estemos conectados, esa no es nuestra realidad, ¿cierto? Lo importante es que los niños estén conectados en presencia de los adultos, no como que estén conectados eh, sin la presencia, sin el vínculo. Realmente lo importante es que el vínculo esté, que la pantalla no reemplace el vínculo de nosotros como adultos. Yo creo que eso es Uy, una cosa fundamental. uy, Julia, acabas de tocar yo creo que el eje central de toda esa conversación. Yo lo que veo que falta es exactamente eso, cómo ustedes, papás, muchas veces le entregan al aparato, se llame como se llame el dispositivo que tiene esa pantalla, la relación con sus hijos. Entonces, estamos todos en un restaurante, es domingo, salimos y para poder conversar los adultos le entregamos la pantalla a los niños. O inclusive a veces ni siquiera conversamos entre adultos, sino que yo veo mesas de 4 personas, papá, mamá y 2 niños, todo el mundo conectado a una pantalla. Eso me parece muy triste porque finalmente los niños y ustedes siempre tienen el tiempo en el trabajo, en el colegio y los momentos para poderse conectar y conversar de las cosas trascendentales de la vida son exactamente eso, ese almuerzo familiar, esa salida, no sé, al centro comercial, es ir a hacer deporte y estamos todo el tiempo hiperconectados. Y dos, y yo les decía ahorita cuando estábamos sentadas antes de empezar, que qué difícil es que además a veces los dejamos que se enchufen cuando tienen unos auriculares, unos audífonos, están sentados, nosotros podemos estar inclusive al lado, pero eso no siempre significa que estamos generando ese vínculo ni estamos haciendo un filtro eficaz. Yo cómo sé si ellos están conectados, qué están oyendo por ahí, qué están viendo por ahí. Y esto me lleva
como a la siguiente parte y es, hay, hay personas, hay grupos, hay entidades que ya han investigado sobre esto, están investigando del cerebro, por ejemplo, la APA, que es la Asociación de Psicología Americana, y dan unas recomendaciones. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto a los adultos seguir esas recomendaciones? Qué difícil eso. ¿Por qué es importante seguirlas? ¿Cómo lo ven ustedes que ustedes se rigen, digamos, por todas esas normas y recomendaciones que salen? Digamos que hay unas recomendaciones generales del uso de pantallas. Obviamente esto tiene sentido, digamos, en cada familia, ¿cierto? Como que ir adaptando un poco esas normas, pero yo creo que esas normas muy generales sí nos sirven y sobre todo sirve saber qué contenido es apropiado para qué edad. Ok. ¿Cierto? Entonces, una recomendación general que damos siempre es saber qué están viendo los niños y si eso que están viendo es apropiado para la edad. Entonces, hay una página que es muy útil, se llama Common Sense Media, que dice exactamente si eso que está viendo ese niño es apropiado para esa edad. Y eso obviamente ayuda también a los papás como a hacer un primer filtro de ese contenido que se está viendo. Obviamente la idea es poder enseñarle a estos niños a volverse críticos de lo que están consumiendo, ¿cierto? De saber si lo que están viendo les está haciendo bien o no les está haciendo bien, pero también qué se propone, digamos, qué es lo primero que se le da a los niños. Eso, para eso sirven este tipo Espectacular. de páginas. Y yo les pregunto algo, chicas, ¿cómo? Porque yo sé que a veces a los papás, o lo que a mí me llega muchas veces, Sandra, que es difícil es hacerle seguimiento a esto, entonces me tocaría estar todo el tiempo pidiéndole teléfono, entonces tendría que estar mirando el historial del internet y yo no tengo mucho tiempo. ¿Ustedes qué recomendaciones les dan a los papás cuando eso pasa? Se los digo porque en esos días llegó un caso, una niña buscó Candy, Candy por internet, Candy para un niño de tercero de primaria es dulces, me imagino que estaba buscando dulces y Auxilio Socorro lo que salió pues con Candy y lo que el internet la fue llevando y la fue llevando y fue llevando y fue llevando hasta llegar a cosas supremamente inapropiadas. Ustedes en consulta que les llegan estos papás, cuál sería la recomendación de cómo hacer ese filtro sin que suene o sea tan intrusivo que los niños también les quitemos la habilidad de ellos mismos, pues como filtrar, pero que sí sea trascendental y evitar muchas veces que ellos encuentren información que no les corresponde? Yo aquí sí, o sea, pienso que es súper importante como papás entender que el uso de dispositivos electrónicos requiere una responsabilidad, Ujú. ¿cierto? Y los niños adquieren la responsabilidad de manera progresiva dependiendo de su edad y del desarrollo. Entonces no va a ser igual un niño de 2, 3 años a un adolescente de 15 años, a un chico entre los 9, los 10, los 11 y los 12 años. Si yo tengo un niño de 3 años y le presto mi celular, mi dispositivo móvil, digamos que ahí hay cosas que habrán familias a las que les funcione y yo lo dejo escuchar un cuento, lo dejo escuchar un, no sé, un audiolibro, le presto un video, esa puede ser una opción. Pero a medida que los chicos crecen, digamos que podré prestarle una tablet más interactiva, pero cuando los niños empiezan a crecer, entonces van a poder pasar más tiempo en los dispositivos, ellos aprenden a hacer un montón de cosas allí. ¿Qué pasa con la responsabilidad? La responsabilidad cambia de acuerdo con la edad. Entonces, un chico de 9 años probablemente tenga más la posibilidad de hacer Total. cosas como tú dices, buscar en internet. ¿Y yo qué voy a hacer como papá? Le voy a entregar el dispositivo y le voy a entregar toda la responsabilidad que eso implica en términos de redes sociales, de lo que Claro. puede encontrar. Entonces ahí yo digo, hay que preguntarse uno como papá, ¿qué quiere? Si, digamos, nos preguntan como profesionales, nosotras diríamos como, esperen, no entreguen dispositivos móviles hasta que los niños estén mucho, mucho más adelante en la Ujú. vida. ¿Hasta cuándo lo más que se pueda retardar? Y diríamos como, muy probablemente en la primaria no, en la secundaria, cuando los chicos estén mucho más adelante. Y si se entrega de manera temprana, pues como papás tenemos que estar ahí pendientes, acompañando esa responsabilidad, porque no podemos dejarles una responsabilidad tan grande solos, porque es casi como ponerlos al fracaso, ¿no? Total, Como decirles ya, o sea, esto es como totalmente. prácticamente vas a fracasar y no lo vas a hacer bien porque hay tantas cosas en la web que los va a llevar a caer en trampas, en lo que tú dices, buscar una Sí. palabra que es dulce, pero que
va a traer consigo un montón de cosas, entonces sí debemos hacer un control parental total y completo, que debemos estar ahí presentes, digamos, ahí hablamos mucho de la presencia, del involucramiento, de estar acompañando todo ese proceso y creo que eso es fundamental. Me encanta. Y ahí yo creo que lo podríamos unir con una cosa muy puntual para los papás. Cuéntenme qué pantallas, cuáles edades, cómo sería el ideal, digamos, de este proceso, que ustedes lo ven desde la ciencia, además, de acuerdo al desarrollo de ese cerebro. ¿Cómo les contamos a esos papás cómo sería la vida útil de un dispositivo ante un cerebro de un niño en desarrollo? Digamos, hay una recomendación muy general, intentamos que por lo menos hasta el año y medio, 2 años no haya pues contacto con pantallas. La recomendación general que se da, y estos son recomendaciones generales, es que si hay contacto para pantallas sea solamente como para videollamadas con familiares o cosas que sean así como interacción social, que obviamente jamás va a reemplazar pues digamos como Sí, la el vínculo interacción total, claro. cara a cara. Y después ya se empieza a limitar el tiempo que debería estar en pantalla, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la edad, si digamos es un niño menor de 5 años, esperaríamos que no estuviera más de 1 o 2 horas en pantallas y en general después de eso que no estuviera más de 2 horas en pantallas. Pero creo que no se trata tanto del tiempo que esté en la pantalla al niño, sino el uso que se le da a esa pantalla, ¿cierto? Cómo volvemos esa pantalla de verdad una herramienta. Y hay un término que es muy importante que se llama alfabetización digital. Total. Entonces, la alfabetización digital no es tanto como enseño a usar la pantalla, porque en realidad un niño la aprende a usar muy fácil, Intuitivamente, casi que, además, sí, esta generación. exactamente, sino es cómo le enseño a de verdad pensar cómo es digamos, qué está haciendo en esa pantalla, ¿cierto? Cómo se mantiene seguro, la seguridad digital, cómo le enseño a él de verdad a identificar que esto puede ser peligroso, que aquí no me voy a meter, ¿cierto? Eso digamos que también es muy importante, más que un tiempo, digamos, como fijo. Claro. Yo aquí en el cole, la recomendación que tenemos o cómo funciona es en términos de dispositivos, los niños de preescolar hasta más o menos los 6 años es todo aprendizaje experiencial. O sea, ellos realmente en los salones hay una tele, esa tele se usa para generalmente 15 minutos de música o de baile, es como el apoyo audiovisual para la música y esto, pero ya, o sea, y ya en primaria, digamos, no tienen permitido traer dispositivos, es decir, no pueden traer celular, por ejemplo, no está permitido en el cole en primaria para nada. Veo una eh, creciente ola del reloj inteligente. Me tiene preocupada el reloj inteligente, se lo confieso, papás, porque esto quita la atención de las clases, porque muchas veces ustedes mismos les escriben a los niños y les llega el mensaje, estamos en clase de matemáticas, y entonces pues mi mamá me está escribiendo, pero el profe está explicando matemáticas, eso no es una buena combinación. Me preocupa, ahí estamos mirando con los papás qué vamos a hacer, que yo creo que no lo necesitan realmente, el colegio es un territorio supremamente seguro, entonces, y además tienen muchas pérdidas, entonces juegan fútbol y se lo quitan, y niños a esa edad no tienen la conciencia del valor que puede tener un aparato de esos, no es fácil. Y ya a partir de bachillerato, digamos, hay una política donde ellos pueden traer el teléfono, pero no lo pueden sacar, es decir, no se usa en el cole. ¿Por qué se los permitimos? Pues porque ustedes que son mamás saben que los niños no siempre salen para la casa directa, entonces salen a hacer deporte, salen a muchas actividades, o tienen que ir a doxología, los va a recoger el tío, y pues seamos realistas, chicas, el teléfono es una herramienta maravillosa para yo como mamá poder gestionar y agendar a mis hijos. Mi recomendación siempre es que un poquito de esos que solo llama es fenomenal, porque yo sí creo que aquí nos está entrar en la profundidad de esto y es necesitan realmente el dispositivo que es cámara, que graba audio, que toma fotos, que se conecta con el mundo, que tiene un montón de aplicaciones donde puede chatear con adultos que no conoce, donde puede entrar a lugares que no le corresponden. ¿Es una necesidad o realmente nosotros como adultos estamos entregando lo que ellos quieren porque todo el mundo lo quiere, evidentemente nosotros también, sin que sea una necesidad?
Yo creo que ahí es importante, bueno, lo que ya habíamos hablado de tratar de entregarlo lo más tardíamente posible, pero cuando lo entregamos, entonces hablar con nuestros chicos, ¿no? Digamos que a veces los adolescentes quieren tener el dispositivo móvil, ¿no? Entonces es como, yo quiero el celular porque quieres el celular, ¿no? Entonces muchos dicen, porque todos en el salón tienen el Total. celular, entonces realmente todos en el salón tienen celular. A veces no todos en el salón tienen celular, a veces solo son unos cuantos, entonces eso es una cosa importante, em, hablar si realmente todos tienen celular o no, el por qué quiere el celular, realmente es porque siente que puede hacer amigos con el celular, que yo creo que no es así, hay que enseñarle No, a los chicos que un celular, una tablet, un dispositivo móvil no es un mecanismo, un medio para hacer amigos, es el total. mundo real el medio para hacer amigos, o si hay algo más que él quiere, ¿cierto? Si el celular le sirve para escuchar música, entonces ven, consigamos otro medio para escuchar música, o si quieres fotos, tomar fotos, entonces consigamos una cámara para tomar fotos. Y algo que también hablábamos con Lau era la importancia de que como padres nos unamos, ¿no? Es muchísimo más fácil cuando como papás decimos, vamos a tratar de que esto sea lo más tarde posible, ojalá, como lo decíamos, no en la primaria, y como papás decimos, no vamos a entregarlo entonces en el salón, no sé, Claro, la no hay mayoría cómo. no hay cómo, entonces no lo entregamos porque como papás decidimos que entonces ya para los chicos es mucho más difícil decir, no, es que todos tienen, porque no todos van a Total. tener. Entonces, Ahí, eso es algo ahí hay una, me acabo de acordar, hay una iniciativa, no tengo la página en este momento, pero se las puedo poner, me la pasó una mamá espectacular, me dijo, André, esto me tiene preocupada, encontré una página donde uno firma y hace como un compromiso. Village to Race se llama. Esa. Village to Race. ¿Y de qué se trata? Es justamente eso, es, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un reto gigante, tenemos que criar estos nativos digitales que saben mucho más de tecnología que nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, juntémonos, aprendamos, ¿cierto? Como que aprendamos todos juntos de esto, pero al mismo tiempo juntémonos para limitar ese acceso, sobre todo al celular inteligente con acceso a redes sociales y digamos aplacémoslo lo que más se pueda y sabemos que esto es mucho más fácil cuando se hace en comunidad, ¿cierto? Entonces cuando hay más niños del salón que tienen, digamos, pues esto también retrasado, digamos, Total. entonces esas iniciativas sirven mucho. A mí me encantó la herramienta, yo no la conocía, pero me encantó. Inclusive lo que hemos pensado es compartírsela a todos los papás, porque yo lo que sí creo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es si todos nos unimos y es un no, ya ninguno puede decir que sí. Pero además yo siempre les digo a ustedes, papás, para todo, de los permisos, es que la siesta fulanita que es inapropiada y ellos todavía están chiquitos, todos dicen que no, ningún va. Es decir, si somos un grupo de amigos y son todos nuestros hijos los que están ahí, pues hagámonos de acuerdo para que sea más fácil cuando sepamos que esto no es algo que les viene bien. Por más laxa que sea cierta crianza de algunos papás y por más conservadora que sea del otro lado, hay cosas que sí o sí funcionan y hay cosas que no, ¿cierto? Las fiestas de 15 años cuando ellos tienen 12 no son apropiadas, ellos están chiquitos, ya llegarán a su momento. Entonces, creo que eso es importante. Aquí hay algo de lo que no hemos hablado y es ¿por qué tenemos que ser como tan juiciosos y estrictos en que ellos de verdad, este cerebro esté estimulado apropiadamente? ¿Qué pasa con la atención? ¿Qué pasa con la memoria? Yo sé que ahora hay un montón de estudios sobre esto. Ustedes que estudian el cerebro todo el tiempo, ¿qué les pueden decir a estos papás para que entendamos por qué es tan grave? Yo creo que ahí es como útil hacer como una invitación a una reflexión de lo que nosotros como adultos vivimos en el día a día. De cuando nos sentamos a trabajar y tenemos un bombardeo de notificaciones, información, celular que suena, computador que manda noticias y lo difícil que es concentrarse así, lo difícil que es llevar a cabo una tarea completa y eso mismo pasa en los adolescentes, ¿cierto? Cuando están intentando aprender con 1000 notificaciones o cuando cogen un celular que todo el tiempo les está mandando como esa gratificación inmediata sin esfuerzo, que al final de cuentas es lo que es un TikTok o una cosa de videos cortos, es gratificación, gratificación, gratificación sin ningún tipo de esfuerzo, Total. hace primero que sea muy difícil concentrarse, ¿cierto? Como que
el término de la atención fragmentada que ahorita se usa tanto, ¿cierto? Como de no lograr mantener la atención, sino dividirla todo el tiempo. Eso primero hace que uno se sienta mal al final, ¿cierto? Y es como volver a la reflexión propia. Uno no se siente bien al final del día cuando intentó hacer 1000 cosas y no logró terminar ninguna. Eso no se siente bien y eso es algo que hay que enseñarle a los niños, ¿cierto? Total. Entonces, esa atención fragmentada. También otro, digamos, otro tema ahí es el cómo aprendo, ¿sí? ¿Cómo voy a aprender de verdad si estoy teniendo este bombardeo constante de la información? ¿Cómo voy a memorizar? ¿Sí? La atención y en qué dedicamos nuestra atención, digamos que de verdad se vuelve es un bien muy preciado, Muy preciada. Y ¿cierto? más en este momento donde hay un bombardeo de todo, Ujú. no solo de información, de estímulos por donde lo miremos. Y eso hay que enseñárselo a los niños, hay que enseñarles que pues en qué invertimos nuestro tiempo y a qué dedicamos nuestra atención y cómo cuidamos nuestra capacidad de concentrarnos, digamos que eso es valioso y hay que cuidarlo y hay que enseñarles, y hay que volverlos, digamos, a ellos capaces de verdad de pensarlo, de oiga, ¿cómo me está haciendo sentir esto en lo que llevo horas dándole y dándole y dándole? ¿Cómo me está haciendo sentir? O sea, ¿cómo me siento yo a trabajar con 1000 estímulos al final de eso? Pues de pronto no me estoy sintiendo tan bien. ¿Qué puedo hacer para de pronto sentirme mejor, ser más productivo de verdad, hacer la tarea en el tiempo que me tenía que tomar y no Total. demorarme 3 horas, tener tiempo para otras cosas, ¿cierto? Y también tiene que ver con la superficialidad con la que terminamos haciéndolo todo, porque como no puse el foco en algo específico, pues no logré profundizar y a veces eso hace que no logre aprender realmente, sino que es un foco, eso, fragmentado, que hace que todo se quede como en un nivel que ni siquiera vale la pena. Ujú. Eso también es muy preocupante. Claro que sí. Y digamos que ahí el tema de cómo se interpreta el mundo cuando uno acaba de ver algo, sobre todo en redes, ¿cierto? La percepción que nosotros tenemos con el filtro, las gafas que nos ponemos como para interpretar ese día a día, Ujú. cuando acabamos de ver algo en redes, sí afecta esa comparación constante mía con un mundo que estoy viendo, digamos, en internet todo el tiempo, claro que afecta. Yo, ¿saben en qué lo veo mucho? Y papás, si ustedes tienen que, digamos, ayudar mucho ahí, lo veo en mis niñas adolescentes. Entonces, ellas usan mucho las redes sociales, hace una de esas, digamos, eh, inventos que llegaron, que para unas cosas son maravillosas, pero para otras son muy complejas. Y yo creo que a ustedes al consultorio y también seguramente les llega temas de autoestima con estas chicas, sobre todo con las mujeres y este Yaro, estas redes llegaron y con una cantidad de filtros que yo me coconé. Y yo ya ni tengo gordo, ya ni tengo estría, ya ni tengo celulitis, ya ni tengo la ceja caída, ya ni tengo, y no quiero pecas, entonces me las Ujú. quito, quiero pecas, entonces me las pongo, ¿cierto? Tal. Entonces, hay unos filtros, pero además es un cuadradito de todo lo que existe en la vida real, donde todo aparece perfecto, porque entonces yo puedo estar en la playa y tal, puede ser que esté desastroso y mis papás peleando todo, pero el cuadradito que ve la gente que yo muestro es una vida absolutamente perfecta. Es cuando yo estoy en mi casa, yo no me fui de vacaciones y veo esa perfección, digo, mi vida es espantosa, amigos, es que esto, y puedo tener la familia más divina, mis papás hermosos, amorosos, de verdad un ambiente espectacular, una casa linda, pero yo estoy interpretando mi realidad por lo que yo estoy viendo en esa pantalla. ¿Cómo les podemos dar tips a estos papás para eso? Chicas, ustedes que son pues, las expertas en ese, ¿qué le dirían a un papá? ¿Cómo ayudarle a esa hija a que no interprete su imaginario de lo que está bien? Que al final yo es lo que me estoy imaginando, tal vez no es la verdad. Andrés, yo creo que es súper importante enseñarle a los chicos a que se conecten con la realidad, o sea, lo que se ve en las pantallas finalmente es eso, o sea, es una pantalla, no es lo que cada quien quiere mostrar de su vida y eso puede ser muy manipulado con la voluntad, con lo que tú dices, con los filtros, pero el mundo real es una cosa muy diferente y por eso es que hay que invitar a los chicos de manera cada vez más insistente a que vivan en el presente, digamos, en el ahora, y eso es una cosa que se construye,
que se construye desde la infancia, con la presencia de nosotros como padres, por el modelamiento, con lo que yo le enseño a mis hijos, con la capacidad de que como papás cuando llegamos a casa nosotros también podemos dejar el celular a un lado cuando llegamos y vamos a comer y vamos a hacer actividades en familia y así les enseño que yo también puedo estar presentes en este momento, en el ahora, estar contigo, hablar contigo, compartir una conversación, compartir un Sí. momento. Y yo pienso que eso se construye. También me parece súper importante hablar cómo se construye desde que los niños están pequeños para que en la adolescencia, pues ellos traigan esa conexión, ¿no? Porque nos cuesta muchísimo como papás desde chiquiticos ver a los niños cuando se aburren, o sea, vemos un niño chiquito aburrido y nuestra primera opción es ponerles una pantalla en el celular, en una tablet, prenderles el televisor. Nos cuesta mucho ver que el niño Él no va a esté hacer triste. nada normal. Exacto. Es que Eso no está nos haciendo mata. nada. Resulta Exactamente. que en la nada es donde sale muchas veces la creatividad. Es decir, ese proyecto que se me ocurre Exacto. sale de la nada, esos 5 minutos de no estar haciendo nada y yo veo eso, nos angustia mucho que no hagan nada. Exacto. Y también porque para nosotros como adultos puede ser incómodo que el niño en ese momento de aburrimiento y de no hacer nada haga cosas o como que el niño me aburrí, ¿qué hago? Pues entonces me voy a un arenero, me voy a la tierra a ensuciarme, a volverme nada la ropa, a buscar agua, a mojarme. Y yo como adulto tolero ese malestar que me genera y luego limpio y luego lavo, pero le permito la exploración. Claro. Y como eso puede ser incómodo porque quiero tener la casa limpia, porque necesito lavar, porque necesito limpiar, porque lo prefiero quieto y yo haciendo mi trabajo, haciendo mis cosas, prendo la pantalla, ¿cierto? Entonces, es importante que también hagamos eso, como ese permitirles a los niños aburrirse, porque eso también construye para otros momentos de la vida, la adolescencia y la adultez. Y yo creo que eso es fundamental que también lo pensé. Además, porque yo creo que muchas veces falta creatividad también en ustedes papás. Em, los juegos de construcción también son muy parecidos a que no se ensucian, etcétera, y estar con la atención plena creando cosas, ¿sí? No tienen que ser ellos más tachatos. Aquí ni se pueden decir marcas, qué sé yo, pero hay miles de opciones de cosas, no de rompecabezas. Hay cosas donde ellos pueden estar así como están con la pantalla, haciendo cosas sin que tenga que ser todo un montaje, porque donde todo el mundo tiene una casa para que ellos corran, indiques y se ensucien de una manguera para lavarles y que no sea tan trascendental. A tu es la parte que más nos gusta. No siempre, a veces vivimos en apartamentos pequeños, no tenías tanto tiempo, pero sí hay muchas secciones para que ellos hagan que no siempre tienen que ser, digamos, esas pantallas. Hay una parte que me preocupa, ya hemos hablado de las edades, pero hay algo que me preocupa mucho ahora con mis adolescentes también, y es esta pérdida que estamos teniendo de que entiendan qué es lo privado y qué es lo público, qué es apropiado publicar y qué no es apropiado publicar. Porque además muchas veces como adultos no nos damos cuenta que nos ponen en peligro, inclusive, ¿sí? Que haya gente externa que sepa dónde estamos de vacaciones, cómo se llama el hotel, dónde queda, en qué ciudad estamos, dónde vamos a ir a comer o inclusive dónde estoy comiendo con mis amigas, a dónde fuimos a hacer el trabajo, el cine o lo que sea. Es peligroso en este momento y ya ha habido muchos casos donde pues evidentemente con esa información hay gente que pero además en el tema de lo público y de lo privado, veo mucho, no solamente, realmente no en el cole, pero yo también soy psicóloga y tengo muchos papás que confían en mí, me cuentan que les cuesta mucho a los chicos sostener eso, entonces se graban haciendo cosas inapropiadas o su vida sexual pasa a través de una pantalla y la comparten, por ejemplo. ¿Han tenido casos en el consultorio? ¿Qué les podemos decir a estos papás? ¿Cómo les ayudamos a estos chicos a entender que la huella digital es una cosa tan trascendental, que es además para toda la vida? Y yo creo que los niños no lo ven así, no están entendiendo lo grave que es. Porque al final nosotros los papás venimos de una generación, ustedes son muy jóvenes, yo soy más grande que ustedes, pero donde ese besito que uno se daba con ese vecino, pues no quedó en ninguna parte, o sea, eso nadie, ahora está grabado, lo grabado que en 20 años me pueden volver a sacar esa grabación y ellos no están logrando entender eso. ¿Cómo les ayudamos?
Yo creo que o sea, todo como que todo se reúne o lleva, digamos, como a un concepto grande que es entusiasmar a los niños a vivir de verdad, como a vivir en el mundo, Sí, ¿cierto? Y es ayudemos a estos niños a entusiasmarse por esas experiencias que son significativas y que la mayoría están fuera de la pantalla. ¿Cierto? Yo creo que ese es como el mensaje principal, es ayudémoslos a que se entusiasmen, démosles tiempo fuera de las pantallas, propongámosles cosas fuera, total. porque sí, pues no sé, ese primer beso, no sé, por allá escondido detrás de algún sitio, pues es mucho más significativo, ¿cierto? Y si desde chiquitos, digamos, saben que de verdad en el mundo está lo rico, sí, está lo chévere, Y en el vínculo y vuelve y en el juega. vínculo, entonces pues van a buscar esa conexión pues real y sobre todo ellos mismos y ojalá ellos mismos puedan entender que van a proteger esa experiencia como de niñez significativa. Total. Yo llego a la adolescencia y yo no quiero entregarle a estas compañías que están hechas para mantener mi atención y para mantenerme 5 horas pegado a un aparato, yo no le voy a entregar mi experiencia de infancia o mi experiencia de adolescencia a esta compañía. Yo quiero vivir porque yo entiendo lo rico que hay en el mundo y quiero de verdad experimentarlo. Entonces yo creo que es como en ese día a día, como de ese trabajo de los papás de entusiasmar por la vida real, ¿cierto? Dando oportunidades de explorar, lo que decía Juli, de explorar, de ensuciarse, de vivir, de tocar, de nunca, de entender que eso no va a reemplazar. Totalmente. Sí, eso no. Hay unos papás que hicieron una cosa que me encantó y fue que hicieron la fiesta de los hijos y entonces hicieron como cuando funcionan las discotecas que está pues el señor de la puerta y tal, y les quitaron a todos los niños el celular. Dígame que todos los papás dieron el permiso, pero antes de entrar a la fiesta, ellos requisaron, como si fuera una discoteca real, además lo montaron súper chévere, me encantó porque además era todo el montaje. Todos los niños les quitaron el celular, los metieron en unas cajas especiales y los niños entraron a la fiesta sin celular. Y lo que dicen los papás es, ustedes no se imaginan la diferencia, la Sí. diferencia. Y entrevistaron luego a los niños y decían, si yo hubiera tenido el celular, no hubiera bailado con fulanita, no hubiera hablado con menganito, no hubiera conocido a fulanito, pues porque finalmente vuelve y juega. Les estamos dando una cosa para entretenerse que no es vivir la realidad, bailar en esa fiesta, hablarle a esa niña bonita, o cierto, vivir, conversar, hacer relaciones y vínculos que es tan trascendental, tan trascendental. Yo ahí pienso, André, que también es importante acompañarlos. Digamos que los celulares llegaron y se van a quedar, seguro evolucionarán, pero se van a quedar, ¿cierto? Entonces, una vez entregamos un dispositivo móvil a un adolescente, hay que acompañarlos y hacer acuerdos, ¿no? Que eso también es algo ahora de lo que se habla un montón y son los contratos que hacemos. Yo te entrego un dispositivo, pero esto va de la mano con un acuerdo que hacemos hablado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces entregamos el celular, listo, mira, este celular es tuyo. No, no es tuyo. El celular es de los papás y yo te lo entrego bajo unos acuerdos que tú debes cumplir. Y si tú no los cumples, entonces eso tiene unas Claro. consecuencias, ¿cierto? Y eso es Total. importante. Ujú. Uy, a mí me parecen esos contratos trascendentales, porque además, sí, es como el manual del usuario. Debería tener un manual del usuario, totalmente. Y nos cuesta mucho. Y es un contrato muy básico. Yo tengo mamás que me dicen, no, pero es que es su privacidad. Yo no sé, chicas, ustedes qué opinan, pero a mí me parece que un menor de edad que tiene acceso a unas aplicaciones, etcétera, no tiene por qué tener una privacidad que hay ahí que me tengas que esconder que yo como mamá no pueda ver. Y evidentemente todo depende de la edad de los niños. Un celular, una niña o un chico de 16, 17 años, pues es otro rollo. Son edades donde uno ya sí entiende que hay, digamos, unas interacciones y ya empiezan a pasar cosas con el niño de 12 años, ¿por qué no voy a poder ver su chat con tus amigos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tantos secretos puede haber como que yo como papá no pueda intervenir? Yo creo que
sí tiene que haber un filtro y uno también va conociendo a sus hijos. Yo creo que todos ustedes también saben y van conociendo a sus hijos, pero sí tiene que haber un ojo adulto Claro. haciéndolo, así como no les dejamos entrar a la cocina y hacer las recetas de solitos porque es que se pueden quemar, Claro. tengo que estar ahí. Él está haciendo la receta, pero yo sí tengo que estar diciendo, oye, eso es mucho fuego, de pronto te quemas. Es como un acompañamiento, más allá que la vigilancia o el control, sí es un acompañamiento Eso que en tú un dices mundo es desconocido. fundamental, porque es como no olvidarnos que el adolescente tiene un cerebro que está en maduración, es un cerebro inmaduro. Entonces no es entregarlo y dejarlo solo, es como que lo tienes, pero si mandas fotos íntimas, pues no estás preparado para usar un celular porque estás poniendo en riesgo muchas cosas. Si empiezas a compartir contenido inapropiado y yo me doy cuenta de eso, pues no estás todavía a tiempo para tener un celular, ¿cierto? Poner unas normas en ese contrato que si tú lo incumples, entonces son consecuencias lo que vas a tener. No puedes tener el celular, que creo que esas son cosas fundamentales, que era también, digamos, algo que uno, que se discute mucho y es como acompañarlo para que no estén destinados al fracaso, porque si pensamos que su cerebro es inmaduro, pues es un cerebro que actúa de manera impulsiva y pueden hacer cosas que no están bien, pero si yo acompaño y estoy todo el tiempo recordándole, oye, mira, recuerda que tu horario son las 9 de la noche, son las 8:50, Ujú. entonces, oye, ya casi es hora, entrégame el celular, entonces ven, te acompaño en el uso adecuado del dispositivo móvil, entonces lo estoy acompañando para que haga las cosas mejor. Y esos acuerdos me parece que son fundamentales para que pues los Y, chicos puedan hacer un uso más adecuado. y es que si nos damos cuenta, chicas, pues ninguna crianza sin acuerdos funciona. De mí necesitan normas, seres humanos necesitamos que nos guíen muchas veces. Ya para cerrar, ¿qué recomendaciones entonces les podríamos dar? Es decir, yo me acuerdo, pues de las cosas para retomar, me acuerdo de no entregar estos dispositivos a edades tempranas, sobre todo el celular, que tengan unos horarios, digamos, de uso, que cuando son muy chiquitos estos niños pues no necesitan esas pantallas, los niños chiquitos necesitan lodo, tierra, nadar, correr, saltar, todo lo que sea motricidad gruesa, que este cuerpo sea el protagonista, no pegarse de una pantalla. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más recomendaciones podemos darles ahí a los papás? A mí ahí me parece importante lo de volverlo una conversación familiar, lo que estaban hablando de los acuerdos y envolverlo una conversación familiar, creo que es muy importante el ejemplo de los papás, porque yo creo que si vamos a hablar de que voy a ponerle a este niño unos límites, unos horarios, voy a establecer, digamos, como un tiempo para usarlo, creo que yo también tengo que, pues, como Claro, que en el día a regularlo. día regularlo. Entonces es pensar también cuántas veces estoy sacando el celular enfrente de mis hijos. ¿Qué es lo primero que hago cuando me despierto? Total. ¿Qué es lo último que hago antes de acostarme? ¿Sí? ¿Dónde estoy cargando el celular? Entonces, ¿qué estoy compartiendo en redes sociales? ¿Cómo es mi uso de redes sociales? Entonces, creo que eso es importante. Eso es volverlo una conversación familiar de parte y parte, ¿cierto? Empezando con el ejemplo. Eso creo que es como una recomendación grande en la que quiero como ser muy insistente. También el pensar esas redes sociales o esas pantallas que están reemplazando, ¿cierto? Entonces es nunca, y esto pues obviamente es súper grande, es nunca puede reemplazar el sueño, nunca puede quitar el sueño. Y entonces las pantallas, pues sabemos que las luces de las pantallas pues hacen que el sueño sea más difícil, ¿sí? Entonces, pues evitarlo cerca a la hora del sueño y para eso no hay que tener el celular en el cuarto porque sabemos, o el dispositivo porque pues sabemos que el dispositivo es atractivo, uno va a querer cogerlo, uno va a querer mirarlo, entonces pues tenerlo ahí, pues para qué, sacarlo y ojalá toda la familia pudiera sacar estos dispositivos del cuarto, cargarlos por fuera, estas estaciones de carga familiar fuera del cuarto, todas estas como pequeñas cosas que sirven. Además, porque les voy a decir una cosa, papás, si ustedes creen que no, pero un niño que se despierta a las 2 de la mañana, ustedes están profundos, es un niño que posiblemente va a coger el dispositivo. ¿Qué puede ver un niño a las 2 de la mañana que sea conveniente? Nada, nada. Entonces esos dispositivos sí tienen que estar por fuera del cuarto de los chicos y ojalá en un lugar donde también no sea fácil para ellos acceder en la noche, sino que de verdad puedan tener descanso, un sueño, sí, como que la noche sea para eso, para descansar.
Además, porque acuérdense que los adolescentes son noctámbulos, ¿no? Nos da para otro capítulo, pero ese cerebro cambia, entonces ellos están despiertos mucho más tiempo. Yo creo que para finalizar, chicas, yo les diría cuáles serían como como las dos puntos más álgidos que podemos decirle a los papás que hay que tener en cuenta para no caer y esto les va a quitar trabajo a ellas, pero para que no haya que llevar los niños a consulta por estos temas. O sea, ¿cuáles son las dos fases que ustedes les dicen a los papás? Sí, ojalá hubiéramos hecho esto y esto, ¿sí? ¿Qué puede ser? Sí o sí, innegociable. Yo pienso que es supremamente importante en casa hablar de lo que pasa, preguntarle a los chicos qué pasa, cómo te sientes, qué pasó en tu día, qué te hizo sentir mal, incluso preguntarles, hoy, ¿qué viste en redes sociales? ¿Qué viste en tu celular? ¿Qué te hizo sentir bien? ¿Qué te hizo sentir mal? De lo que te hizo sentir mal, hablando pues de ese tema en puntual, ¿por qué te hizo sentir mal? ¿Por qué no verlo mal más? Como permitirse también hablar en casa de eso, ¿no? Porque eso también le ayuda a los chicos como a sentir que el hogar es un lugar confiable en el que se puede contar, hablar y eso mejora Y desahogarse. Y mejora aprender a identificar también qué es lo que están sintiendo, ¿no? Que eso es algo que se tiene que aprender y que es súper útil e importante y parte, digamos, como del proceso de aprender a vivir, ¿no? Como de identificar las emociones y cuando uno tiene un guía, un papá que le enseña a uno o que lo invita a pensar o a reflexionar de qué es eso que estoy sintiendo, yo creo que eso también cuida mucho, protege mucho la salud mental. Me encanta esto que ustedes acaban de decir y cierro con esto. Siempre tenemos que volver finalmente al ser y el ser está aquí adentro, ¿cierto? Siempre es todo lo que pasa alrededor, no, y muchas veces no lo podemos controlar, ¿cierto? Lo que publican los demás no lo van a poder controlar, lo que hacen las plataformas gigantes no lo vamos a poder controlar, pero sí podemos enseñarles a manejar, porque las emociones tampoco se controlan, pero sí podemos enseñarles siempre a manejar cómo se están sintiendo con eso que están consumiendo digitalmente, qué está pasando ahí, cómo se están transformando y al final creo que nuestra labor como adultos es esa, guiarlos para que ellos puedan tener ese aprendizaje al final del día, ¿no? Chicas, muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que nos daría para miles y miles de horas de podcast, pero ya nos están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo. Así que espero tenerlas de invitadas nuevamente. Hay muchos temas con los que sé que vamos a coincidir. A ustedes, papás, gracias por estar. Acuérdense de darle like al video, de suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan nunca los capítulos de los viernes. Nos vemos en un próximo y gracias por estar aquí. Chao, chao. Chao.